Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a continuar creando nuestra matriz con los datos principales del proyecto. Ya en la clase anterior creamos una tabla llamada matriz y le estamos alimentando con otros elementos adicionales basados en fórmulas. Comenzamos con el costo, que ya tenemos el porcentaje del costo semanal, el porcentaje del costo acumulado y vamos a hacerlo también con el trabajo. Entonces vamos a insertar acá dos líneas. Vamos a insertar entonces acá dos líneas, perdón, vamos a insertar, no eliminar, vamos a insertar dos líneas, botón derecho, insertar, y estas dos líneas también van a ser, por ejemplo, esta fórmula, la voy a copiar para acá, y esta fórmula igualmente la voy a llevar hacia la derecha. Inicialmente voy a quitar esta línea de acá para centrarme solamente en el trabajo, el porcentaje del trabajo semanal, y lo voy a llevar hacia la derecha. Que tenemos entonces el porcentaje del trabajo semanal basado en lo único que vamos a cambiar antes de la fórmula. Ahí me dejaba una parte fija de la fórmula que era Z6, pero ahora estamos hablando de no es Z, sino de el trabajo, y sería Z9, que es la que tiene el total de trabajo del proyecto. Ahora sí, esta fórmula la voy a actualizar hacia la derecha y acá tenemos entonces los porcentajes de trabajo esperados para cada semana. Y vamos ahora sí a agregar una fila. Este sería porcentaje de trabajo semanal, porcentaje de trabajo semanal. Y voy a agregar otra fila más. Insertar aquí una fila y voy a aprovechar la fórmula que yo obtuve con el costo acumulado, que sería esta fórmula, la voy a copiar hacia abajo. Y aquí sería entonces simplemente arrastrarla hacia la derecha. Acá llegó, vamos a verificar nuevamente, esta sería correspondiente a la fórmula de el costo acumulado, sería esta fórmula, voy a copiarla para el trabajo semanal acumulado y lo voy a arrastrar hacia la derecha. Aquí está 100%, entonces el trabajo. Entonces comenzando en la primera semana, que es igual que 0,87%, y aquí sería entonces el porcentaje del trabajo acumulado. Y tenemos entonces el porcentaje del trabajo acumulado. Y para sacar el manpower, podemos sacar también entonces aquí en la parte inferior una línea que diga las unidades de trabajo estimadas por semana, unidades semanales, y esto se refiere a la cantidad de personas, unidades semanales, que va a ser igual a el trabajo planeado en la semana, ¿ok? Que sería en este caso trabajo normal entre la capacidad de trabajo de una persona semanal. Son 9 por 6, 54. Son 9 horas diarias por 6 días a la semana. Sería entonces entre 54. Esto me va a dar un estimado de cuántas personas por día, por semana, vamos a requerir. Entonces, vamos a disminuir los decimales y lo vamos a ajustar solamente a un valor entero, reuniendo el entero, y lo llevo hacia la derecha. Aquí me dice cuántas personas estimadas tengo semanales. Y también vamos a colocar acá las unidades, aunque acá no es tan indispensable colocarlo acumulado porque la manpower aquí lo vamos a sacar solamente en forma semanal. Y acá tenemos entonces otra matriz más con varias líneas. Tenemos entonces los porcentajes que calculamos y aquí estamos trabajando con tres elementos: el costo, el trabajo y las unidades de trabajo. Y tenemos toda la información, por ejemplo, para sacar la curva temprana y tardía. ¿Cómo sacaríamos, por ejemplo, la curva temprana y tardía? Seleccionamos la fila 1, luego voy hacia la izquierda y con la tecla control presionada voy a buscar entonces el trabajo. Vamos a buscar el trabajo. Tenemos el trabajo normal acumulado y tenemos el trabajo tardío acumulado. Sería el trabajo normal acumulado, que sería esta fila de acá, y este sería el trabajo normal acumulado con control presionado, el trabajo
tardío acumulado, que serían estas dos filas. Dice que al final es la misma cantidad de trabajo, pero distribuida semanalmente de forma diferente. Nos vamos al menú contextual, insertar, nos vamos entonces a líneas, y esta sería un ejemplo de nuestra gráfica. Tenemos entonces un ejemplo de nuestra gráfica. En esta gráfica lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar. Vamos a revisar nuevamente. Acá tenemos dos series. Vamos a usar las semanas en la parte superior y voy a borrar un momento la gráfica, ya que yo requiero una gráfica de línea, pero vamos a borrarla para aplicar nuevamente, porque la idea es, vamos a hacerlo inicialmente solamente con una sola línea. Tenemos la semana, sería esta semana, que es el eje de las X, y vamos a hacerlo inicialmente con una sola variable, que sería el trabajo acumulado, control, trabajo acumulado, normal acumulado, que sería esta línea de acá. Ok, entonces voy a graficar inicialmente estos dos elementos. Ahora sí, insertar gráfico de línea. Voy a cambiar las filas por columna y aquí tendríamos la curva normal de trabajo. Solamente que voy a modificar los datos porque voy a seleccionar una segunda serie, el trabajo normal acumulado, y ahora voy a agregar otra serie, ¿okay? Donde el nombre de la serie, recuerda que lo tenemos entonces para el trabajo tardío acumulado, y los valores de esa serie serían estos de acá. Trabajo acumulado tardío, ¿ok? Y ahora aceptar, y ahora aquí sí tenemos entonces nuestra gráfica. Tenemos entonces las semanas del proyecto, y aquí tenemos entonces una gráfica donde podemos ver el trabajo acumulado temprano y tardío del proyecto, que es una de las gráficas que nos van a solicitar cuando estemos presentando nuestros dashboards. Generalmente esta es una de las gráficas que acompañan el informe. Y acá tenemos entonces en azul el trabajo normal y en naranja tenemos el trabajo tardío. Los dos puntos van a llegar siempre al mismo total porque estamos hablando del trabajo planeado hasta ahora. ¿Okay? Y nos falta también una que habíamos comentado, que es el trabajo promedio. Entonces podemos colocar trabajo promedio semanal, que sería no más que la división de, o la suma, mejor dicho, una fórmula. Esto va a ser igual a el trabajo, el trabajo semanal normal más el trabajo tardío, ok, esto lo vamos a colocar entre paréntesis, y el producto de esta división, el producto de estos valores, lo vamos a dividir entre 2. Esto va a ser entonces el trabajo promedio semanal, ok. Y esta fórmula la voy a llevar hacia la derecha. Acá lo tenemos. Este sería entonces nuestro trabajo promedio semanal. Fíjense, por ejemplo, en esta semana el trabajo tardío es 377, el trabajo temprano son 467, y el promedio de trabajo entonces esta semana serían 422,44 horas. Y el trabajo promedio, ok, acumulado, que lo podemos sacar entonces, el trabajo promedio acumulado, voy a sacarlo de esta fórmula. Vamos a buscar aquí trabajo acumulado. Vamos a buscarlo de una que tenga la fórmula, por ejemplo, de acá, control C, ok, aquí control V para la primera semana. Esto no va a ser en formato, esto va a ser en formato general. Y acá, en esta semana va a ser igual, el trabajo promedio acumulado sería igual a 45 en esta semana, a esta celda. Y ahora esta fórmula, sí, entonces la vamos a correr hacia la derecha, y este sería el trabajo acumulado, el trabajo promedio acumulado, ¿ok? Vamos a revisar el trabajo, vamos a revisar entonces que será la celda Y16, Z16,
la semana 22. Ok, entonces aquí tenemos entonces la información promedio, ok, por semana, la curva promedio semanal, el trabajo promedio semanal, tenemos las unidades de trabajo o el manpower semanal, tenemos el trabajo tardío acumulado, el trabajo tardío, el costo tardío y el costo tardío acumulado, que sería para la curva es el flujo de caja. Y aquí tenemos entonces toda la información que hemos capturado hasta ahora para efectos de crear el dashboard de lo planeado. ¿Okay? Entonces tenemos la matriz llamada tabla, solamente que yo voy a agregar unas filas aquí en la parte superior, insertar, porque también quiero traerme algunos indicadores o KPI generales del plan. Para eso me voy un momento a Project y voy a tomar entonces algunos valores. Vamos a ver duración, duración real, duración restante, comienzo, fin, costo y trabajo. Y como lo quiero solamente para este nivel de DT, que es el proyecto completo, entonces me voy a tomar solamente la primera fila. ¿Ok? Voy a copiar estos valores, control C, me voy nuevamente a Excel y estos van a ser los valores en forma general que voy a tener en la parte superior. Control B y este sería los datos generales del proyecto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los indicadores que tenemos hasta ahora en forma general. Duración, duración restante, comienzo, fin, los costos y el trabajo. Y entonces esta ficha, que también la vamos a utilizar, yo la voy a seleccionar y también la voy a convertir en una tabla. Insertar, tabla, aceptar. Y a esta tabla también le voy a dar un nombre. Acá en la parte superior, en vez de llamarse tabla 2, lo voy a llamar ficha o resumen. Vamos a llamarlo resumen. Resumen. Entonces tenemos dos matrices. Una matriz con el resumen del proyecto o los indicadores principales de lo planeado y tenemos entonces una matriz con los valores planeados semanales basado en las condiciones que yo le había comentado inicialmente, donde el viernes es el primer día de la semana y los cortes van a ser el día jueves. Y los valores que nosotros vamos a utilizar entonces en nuestro dashboard, que serían estos de acá. Hay una tercera tabla que vamos a utilizar y que vamos a ver también en la siguiente clase, que es la creación de las cuadrillas de trabajo, que es otro de los formatos también que nos van a solicitar. Y eso va a ser tema entonces en nuestra siguiente clase. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.